Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estés pasando un día fenomenal y sobre todo que tengas grandes resultados en tu vida. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, este es el libro y hoy vamos a hablar de una parte esencial para que seas consciente que puedes cambiar tu forma de pensar y sobre todo que puedes tener grandes resultados en tu vida. Muchas gracias a todos los conectados. Bienvenida Belén, muchas gracias por estar aquí. Encantada de verte por aquí en directo. Muchas gracias por acompañarme a todas las personas que me vais a ver a partir de ahora y todas las personas que me vais a ver después en IGTV, exactamente igual que en mi canal de YouTube. Por cierto, si quieres, suscríbete a mi canal para estar al tanto de todas las novedades y estate al tanto de ellas si activas la campanita para que de esta manera tu teléfono te avise cada vez que publico un vídeo completamente nuevo. Hoy vamos a hablar de una parte esencial para que seas consciente que puedes cambiar tu forma de pensar. Y es que para cambiar esa forma de pensar que muchas veces te juega malas pasadas, tienes que gestionar tus emociones y sobre todo tus pensamientos. En vídeos anteriores hemos estado viendo cómo es la situación, cómo se presenta la experiencia, cómo puedes modificar la gestión emocional y cómo puedes modificar tus pensamientos. Es muy importante. Hemos aprendido a gestionar lo que son las resistencias, lo que es el miedo, lo que es la envidia, si lo viste ayer en mi canal de YouTube, y también hemos aprendido a gestionar una parte muy importante que son las resistencias. ¿En qué momento aparece esa resistencia para poder romperla y sobre todo cómo gestionar esa parte que quieres romper en tu vida y sobre todo esa parte que quieres poner un final, simplemente porque ya no te está aportando absolutamente nada? Es muy importante que tomes la decisión de empezar de cero y muchas veces el ego y la mente se resisten porque tienes miedo a cambiar, tienes miedo a fracasar, tienes miedo a perder el pasado, tienes miedo a que te juzguen los demás y tienes miedo a no tener los resultados que esperas. No pasa absolutamente nada, es completamente normal pasar por esta experiencia y sobre todo es completamente normal que tengas miedo. Es algo que está ahí, simplemente tienes que aprender a gestionarlo para sentirte cada día mejor y ser valiente y darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar en tu vida para tener grandes resultados. Hoy vamos a seguir con lo que hemos estado viendo anteriormente del libro Maribélula y vamos a hablar de lo que es el victimismo. ¿Qué es lo que sucede con el victimismo? Es súper importante que seas consciente de esta palabra, que a lo mejor la has oído alguna vez, a lo mejor no la has oído nunca, pero el victimismo aparece cuando no tienes motivación por un resultado, cuando crees que todas las circunstancias son del entorno, por culpa del entorno, y no te atreves a asumir tu parte de culpa. Es una falta de responsabilidad simplemente porque te da miedo a aceptar la situación y es completamente normal hasta que eres consciente que lo puedes modificar y a partir de ahí las circunstancias cambian en tu vida de manera muy favorable. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas empiezan a quejarse? ¿Qué es lo que sucede cuando las personas creen que es el entorno el que toma sus decisiones y las circunstancias no cambian en su vida porque el entorno es el que siempre se porta fatal, las personas de su entorno son las peores, son las que realmente las hacen estar como están, en fin? El victimismo es siempre buscar culpables donde no los hay. Tienes que darte cuenta que cuando estás buscando un culpable, simplemente es que no te atreves a aceptar la parte de responsabilidad que a ti te toca. Es la parte de responsabilidad que tú tienes que modificar en tu mente simplemente por tener esos resultados que realmente quieres y sobre todo tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar para saber qué resultado quieres tener. Efectivamente, el victimismo no es nada cómodo. Las personas cuando realmente están en una situación así, es mucho más fácil echar la culpa al entorno, es mucho más fácil decir que el resto de las personas tienen la culpa, que su vida no vaya bien, que sus relaciones no vayan bien, que su trabajo no vaya bien, que su salud no esté bien. Es muy fácil decir que la culpa es de la otra persona, pero también es muy egoísta. Es muy egoísta no ser responsable y decir, vale, la culpa es mía, que es lo que tengo que modificar en mi vida para que las circunstancias cambien. Si la mayoría de las personas decidieran mirarse hacia adentro y mirar qué es lo que pueden modificar por dentro, el mundo cambiaría muy considerablemente. O sea, se notaría una diferencia muy grande. Simplemente porque empezaríamos a tener menos discusiones, tendríamos menos guerras, tendríamos menos enfrentamientos con otras personas, trabajaríamos mucho la paz y nos haríamos responsables de nosotros mismos, de las experiencias que tenemos que cambiar, de las experiencias que nos han dolido y las experiencias que podemos modificar desde el perdón hacia nosotros mismos. Es importante que seas consciente que
Las circunstancias de tu vida son las que son y las tienes porque tú las has elegido. Cada vez que tomas un pensamiento, cada vez que tienes un pensamiento y tomas una decisión, tienes un resultado, puede ser positivo o negativo. El resultado que tienes es el que tú has elegido. Y si es negativo o es lo que tú no esperabas, tienes que ser suficientemente responsable para decir, me he equivocado, tengo que tomar otra decisión diferente. Fran, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, tienes que darte cuenta que puedes cambiar tu forma de pensar. Que el victimismo simplemente acaba cuando tú te haces responsable de tu vida. Cuando dices, vale, a partir de ahora las quejas ya no están en mi vida, voy a dejar de quejarme y a partir de ahora soy responsable de mi vida y voy a hacer que mi vida cambie. Porque tomo las riendas de mi vida y voy a hacer lo posible por dirigir la vida mía hacia donde yo quiero que vaya dirigida. Muchas veces te vas a equivocar, muchas veces las circunstancias no van a salir como tú quieres, muchas veces te vas a encontrar en situaciones que no te va a gustar absolutamente nada vivir, pero efectivamente cuando te haces responsable que la decisión que has tomado, la has tomado tú siendo consciente de los resultados que vas a tener, que son tu responsabilidad, a partir de ahí empiezas a ver tu vida desde fuera. Es importante que seas consciente que tienes una perspectiva completamente diferente y sobre todo que puedes modificar tu vida y si la ves desde fuera dejas de ver la culpabilidad, la culpa hacia el entorno, la culpa de las otras personas, la búsqueda de juicios de valor de cualquier otra persona que te han dicho. Cuando empiezas a verlo desde otro punto de vista, tú te das cuenta que muchas veces te has dado demasiada importancia a cosas que no dependían de ti, que muchas veces no estaban ni siquiera en tu entorno y tú pensaste que sí que lo estaban, simplemente porque es más fácil buscar y desconcentrarte con circunstancias del entorno antes de enfrentarte a tu propia vida y a tu propia experiencia y a tu propia persona. Esa parte que te está diciendo no puedes lograr lo que quieres, no puedes lograr los resultados que quieres, no puedes tener éxito, no puedes, porque es mucho más fácil buscar culpables antes que aceptar que la culpa es tuya por los pensamientos que tienes y las decisiones que has tomado. Cuando eres consciente de esto, empiezas a darte cuenta que empiezas a modificar tu forma de pensar. Efectivamente, las conexiones neuronales son las creencias, son las limitaciones. Es un hilo que une las neuronas con la parte de la acción, con el cuerpo. Cuando tú tomas una acción, tu mente decide tomar esa acción para que tengas ese resultado. El cerebro empiezan a crear las conexiones neuronales que lo que hacen es que tu cuerpo tome acción para que ese resultado se dé y tú te muevas hacia ese éxito. Pues por ejemplo, si algo fácil, si por ejemplo te pica el ojo, ¿vale? Pues dices, vale, me está picando el ojo, ¿qué hago? ¿Me rasco o no me rasco? Y dices, sí, me quiero rascar. Entonces te haces así en el ojo, te rascas y ya se acabó. Ya está, ya tomaste la decisión, ya te rascaste y ya estás mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tomas una acción en tu vida es exactamente lo mismo. Cuando tú decides ir a hacer la compra, por ejemplo, tu mente está dando la orden, tu cerebro da la orden a estas neuronas para que tú vayas a hacer la compra. Es algo habitual que vayas a hacer la compra. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tienes un hábito o empiezas a crear un hábito que anteriormente nunca lo has hecho? Pues simplemente que tienes que acostumbrar a tu cuerpo y a tu cerebro a conseguir ese resultado que quieres. Y lo consigues mediante la disciplina y la práctica constante. Practicarlo muchas veces para conseguir ese resultado final. Más fácil, los deportistas. ¿Qué es lo que hacen? Al principio, un deportista, todos conocemos a Nadal, todos conocemos a Casillas, todos conocemos a futbolistas súper conocidos, Jordi Alba, conocemos a, bueno, pues a bastantes futbolistas, por ejemplo, bastantes pues tenistas, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que han hecho? Seguramente que al principio no eran los mejores, efectivamente, en el deporte que eligieron. Tuvieron que practicar mucho tiempo y ellos saben que a medida que practican las neuronas se conectan entre ellas y lo que hacen es que estas neuronas sean más rápidas a la hora de conseguir el resultado y el movimiento en el cuerpo. Por eso consiguen el éxito. A medida de practicar mucho, 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 es por lo que consiguen ganar medallas, copas y demás. ¿Por qué? Porque lo practican mucho, durante muchísimo tiempo. Entonces, las personas normales tenemos que tener esa práctica constantemente. Al principio, cuando te empezaste a atar los cordones de los zapatos, seguramente que te equivocaste un montón de veces, seguramente que se te desataban cuando ibas caminando, seguramente que fue súper complicado ahí hacer el nudo, posiblemente no consiguieras apretarlo lo suficiente y a medida de practicarlo a día de hoy lo haces como algo normal, algo que tampoco te planteas mucho que lo estás haciendo, eres consciente que lo haces, pero no te planteas en el mecanismo que tienes que hacer.
Los hábitos es exactamente lo mismo. Cuando creas un hábito, lo que tienes que hacer es practicarlo para que llegue ese resultado y tu cuerpo reaccione para tomar esa acción que realmente quieres. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas están en una situación de victimismo? Simplemente piensan que no van a conseguir esos resultados porque creen que ese resultado se lo están debilitando el resto de las personas. Creen que el problema no es de ellas, sino del resto de las personas. Y tienen que cambiar esas conexiones neuronales que les unen a las creencias antiguas y al pasado, simplemente porque de esta manera pueden tener los resultados que realmente quieren. También están los extremos negativos, que es el victimismo, y los extremos positivos. ¿Cómo se comporta una persona que no está en victimismo? En egocentrismo, cuando creen que todas las circunstancias son positivas hacia ellas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando se tienen que enfrentar a la realidad se dan cuenta que las circunstancias no son como ellas habían pensado. Entonces, para vivir tu vida la tienes que vivir siempre desde la neutralidad, siendo consciente que cada vez que tomas una decisión estás al 50% de acertar como de fallar, que siempre puedes tener grandes resultados, pero los resultados salen y nacen desde la neutralidad. Cuando tú eres consciente que puedes cambiar tu forma de pensar y sobre todo cuando tú eres consciente que puedes tener grandes resultados en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se queja mucho y cuando una persona está en una situación de victimismo? No se siente querida, falta de cariño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Piénsalo. ¿Por qué crees que culpar al resto de las personas? ¿Qué es lo que te falta? Tienes que pensarlo y darte cuenta y sobre todo buscar en esa situación qué es lo que no te estás dando a ti misma, qué es lo que no te estás permitiendo, qué es lo que no estás consiguiendo, qué es lo que no estás teniendo ese resultado final. ¿Cómo lo puedes modificar y sobre todo cómo puedes romper esa creencia limitante para tener resultados mejores? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu mente cambie? Es simplemente aceptar la situación, ser consciente que puedes modificar tu vida y ser consciente que puedes tener grandes resultados en tu vida y sobre todo que puedes tener ese éxito que realmente quieres. Es importante que seas consciente que puedes modificar toda tu vida al 100%, que puedes tener resultados, que puedes tener todo lo que quieres. Y no siempre vas a depender, ni tus resultados van a depender del resto. Tienes que darte cuenta que la responsabilidad es tuya y cuando tú tomas la decisión tienes que ir a por ella, al 100%, pase lo que pase. Es tu decisión y la has tomado y tienes que cumplirla, porque si no te estás engañando a ti, estás engañando a tu alma. Entonces tienes que ser consciente en qué momento tú empiezas a pensar que el resto de las personas tienen la culpa, cuántas veces te quejas y te quejas mucho. Ten en cuenta que el pensamiento está ahí y todo lo que pensamos aparece en nuestra vida. Cuanto más pensamientos positivos tengas, mejor vas a funcionar en tu vida día a día. Simplemente porque te vas a dar cuenta que cuando tú estás positiva, cuando tú estás al 100%, cuando tú quieres tener esos resultados que realmente quieres, es cuando tú conectas con tu verdadera esencia. Cuando eres completamente consciente que eres una persona que te puedes equivocar, que puedes tener fallos, que puedes tener un día que a lo mejor las cosas no van tan bien, que respondes a unos ciclos de la naturaleza y que esos ciclos, exactamente igual que están en la naturaleza, tú formas parte de la naturaleza y esos ciclos también están. Y muchas veces no vas a tener los resultados que quieres, muchas veces no vas a tener el éxito que estás buscando, muchas veces no vas a tener ese resultado que llevas tanto tiempo esperando, pero tú tomaste la decisión de tenerlo y tienes que tener paciencia y saber, creer y tener fe y la suficiente confianza para esperar a que ese resultado llegue. Es cuando realmente ese resultado aparece en tu vida. Muchas personas se piensan que el resto de las personas están aquí para ayudarlas, simplemente para que cumplan sus sueños. Y nadie ha venido a salvar a nadie, te salvas tú misma, cuando tú te quieres salvar. Y si no quieres salvarte, al fin y al cabo es tu problema, no es el problema de nadie más. Entonces tienes que aceptar que te salvas tú sola, exactamente igual que naces sola y te mueres sola el día que decides nacer y el día que decides morir. El resto de las personas están aquí para acompañarte y en ese acompañamiento aprendéis ambas, pero no están obligadas a quedarse siempre contigo. Entonces tú no estás obligada a culpar al resto de las personas.
Tú estás obligada a aceptar tu punto de responsabilidad y a partir de ahí hacer lo posible porque las circunstancias estén bien. Hola Isa, bienvenida. Muchas veces vas a darte cuenta que no vas a poder cambiar las circunstancias, pero si las ves desde un ángulo más lejano, un poquito más atrás, simplemente te vas a dar cuenta que las circunstancias son las que son, que no las puedes modificar y vas a aceptar tu parte de responsabilidad. Hasta qué punto puedes ayudar y en qué punto tienes que dejar de ayudar y en qué punto tienes que dejar de dar. Simplemente porque si das mucho, tú te vas a desgastar y va a llegar un momento que no tengas nada. Y no puedes dar nada de lo que no tienes, porque no tienes nada. Tienes que darte cuenta en qué momento tienes que dejar de dar. Porque si das demasiado, porque la gente espera, porque tú eres generosa y la gente espera que tú des más, porque te has acostumbrado a dar más. Estás dando por miedo a perder, estás dando porque tienes una carencia, estás dando porque estás cubriendo una parte tuya. Tienes que darte cuenta que en el momento en el que tú das de más, la relación ya se está volviendo tóxica. Porque lo que estás haciendo es empezar a dar lo que tú no tienes. Y cuando das lo que tú no tienes, la otra persona está recibiendo más de la cuenta y tú te estás desgastando. Entonces, si por ejemplo un día vas a hacer la compra y dices, vale, pues hoy me voy a gastar un poquito más de dinero simplemente porque de repente puedo. Pero en el fondo sabes que ese gasto te va a provocar estar mal. Simplemente porque para lo siguiente que quieras hacer no vas a tener suficiente o ese dinero lo tienes guardado para otra cosa. Pues ten el orden adecuado, sé responsable y di, vale, me puedo gastar hasta tanto y es que el resto es para esto otro. Ni un poquito más ni un poquito menos, el precio exacto. Y a partir de ahí tú te empiezas a dar cuenta que si te das valor puedes cubrir todas las necesidades que realmente tienes y las puedes cubrir al 100% y te aseguro que funciona. En las relaciones es exactamente lo mismo. Cuando tú hablas con una persona y la marcas el límite desde el principio, sin aguantar, porque no sabes qué te va a decir, porque tienes miedo a que te deje, porque tienes miedo a sentirte juzgada, por lo que sea. Si desde el primer momento dices, esto no me gusta, y eres clara desde la sinceridad, la transparencia y el respeto en primer lugar hacia ti, esa relación funciona, porque vas a conseguir el respeto de la otra persona. Y con el tiempo no vas a decir, jolín, es que se lo di tanto tiempo que ahora no me gusta hacerlo y ahora, ¿cómo le digo que no? ¿Por qué? No llegues hasta ese punto. O sea, pon el límite cuando tú crees que no tiene que ser, simplemente porque la otra persona lo va a entender. Pasa exactamente lo mismo con la salud. Cuando decides comer más de la cuenta y luego tienes el estómago pesado y tienes una digestión pesada y tienes una digestión que no te hace sentir bien, que dices, wow, es que he comido demasiado. Es que las últimas 3-4 cucharadas no me las tenía que haber comido porque efectivamente sabía que iba a comer mucho. Entonces tienes que darte cuenta en qué momento tienes que parar. Simplemente porque cuando paras es cuando tú te estás dando el valor y el respeto que realmente quieres y mereces, porque tú estás trabajando tu límite. Y cuando trabajas tu límite te das cuenta hasta qué punto tú respondes a la responsabilidad que te está marcando tu cuerpo. Entonces con el victimismo es exactamente lo mismo. Cuando tú decides poner punto y aparte a una relación, a una situación, dejar de quejarte, estar constantemente diciendo que las cosas no van a salir porque el resto del mundo tiene la culpa menos tú. Cuando te das cuenta de eso, gracias por los corazones, cuando te das cuenta de eso, tienes que decir, wow, esto no me está gustando, me está creando pensamientos negativos, los pensamientos negativos me llevan a la frustración y el resto de las personas no tienen la culpa. Si el resto de las personas, la situación en sí, el trabajo en sí, la salud en sí, o sea, tú tienes que mirar bien qué es lo que quieres trabajar y cuál es tu entorno y en qué entorno te estás moviendo. Si llega un momento en el que tú no lo vas a poder cambiar, tú no eres responsable de ese entorno, pero sí que eres responsable de los pensamientos que tienes y eres responsable de la forma de pensar y eres responsable de cómo cambiar esos pensamientos. Y a partir de ahí, tú cambias tu forma de pensar. Tienes que darte cuenta que el victimismo aparece cuando una persona no se siente querida. Por eso hay queja. Cuando los niños son pequeños se ve súper claramente. Cuando los niños son pequeños y se quejan, ¿qué es lo que están haciendo? Llamar la atención de los padres. Lloran, se quejan, hacen lo que no deben, gritan.
¿Por qué? Simplemente porque no se sienten queridos. Aunque les quieras mucho, aunque estés mucho con ellos. Pero llega un momento en el que demandan mucha atención y tú también tienes que saber hasta qué punto puedes atender a esa demanda tan grande de atención. Y cuando te tienes que separar un poco. No significa abandono, significa simplemente que necesites tu espacio también para descansar, para hacer lo que tengas que hacer, tus cosas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Ponerse a llorar. Por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono y demandan atención porque quieren estar a tu lado, o quieren que juegues con ellos, o de repente les entra hambre, que puede que sean las horas, efectivamente, y puede que tengan razón, pero hay muchas veces que demandan atención porque no están sintiendo que tú estás ahí, no se sienten queridos. Y como no se sienten queridos, lloran, se quejan, gritan, buscan atención, buscan necesidades. Entonces, eso mismo lo hacen las personas, porque cuando los niños son pequeños y no sanan esa parte, cuando eres adulta, se repite en el tiempo, con una creencia mucho más grande. Pero no recurres a tus padres, porque no están, porque eres mayor, porque tenemos un grado de madurez. Entonces, ¿qué es lo que dices? Que la culpa la tienen el resto de las personas. Entonces, tienes que darte cuenta qué es lo que no estás rellenando en tu vida. ¿Cuál es el área que está fallando? ¿Cuál es la carencia? Para decir que todo tu alrededor, todo tu entorno tiene la culpa menos tú. ¿Cuál es la parte que no quieres aceptar? Porque siempre es la que más duele. Y a lo mejor es que puede ser muchas cosas. Puede ser que tengas miedo al abandono, puede ser que tengas miedo a una situación en sí, puede ser que que hayas tenido experiencias efectivamente dolorosas. Entonces, enfréntate a eso para aceptar cuál es la parte tuya de responsabilidad y cómo puedes modificarlo. Súper importante, ¿de acuerdo? Así que sin más, espero que te haya gustado este vídeo, déjame tus comentarios y qué es lo que vas a cambiar en tu vida, sobre todo los cambios que has tenido. Somos un grupo muy grande que queremos tener cambios y nos motivamos unos a otros para tenerlos, así que por favor cuéntame cuáles son tus cambios y sobre todo qué resultados grandes estás teniendo, es súper importante. Así que sin más, soy Isabel Aznar, autora de Maribélula. Si quieres más información puedes conseguirlo en www.maribelula.com. Si quieres seguir viendo vídeos como este, puedes ir a mi canal. Está en YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. También puedes seguir en Facebook y en Instagram, voy a estar ahí actualizando todos los días, cada vez más información para que tengas muchas más novedades. Si quieres también puedes seguir en el podcast, en Anchor y en Spotify. Y si quieres más información de los libros, te recuerdo la página web www.maribelula.com. Muchas gracias a todos los conectados, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que lo utilicéis en vuestra vida y sobre todo que os convirtáis en constructoras de sueños. Muchas gracias, nos vemos muy prontito. Chao.